La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que en este espacio estamos tratando desde hace ya casi 10 años de mostrarle ese panorama único de la televisión argentina de, bueno, cómo trabajan, cómo hacen lo que llamamos simpáticamente, por supuesto, los maquiavelitos, ¿no?, que, bueno, que trabajan para políticos, para empresas, para empresarios, para marcas, para lograr que usted cambie de opinión. En esta Hora de Maquiavelo vamos a proponer un tema fascinante. Ya hablamos muchas veces del tema y es el relato. ¿Cómo funciona este mecanismo que existe en la nueva teoría de la ciencia política y de la comunicación política, y también, por supuesto, de marcas y de empresas, de cómo lograr que, bueno, la realidad encaje en una especie de relato que a usted le guste? Y nos vamos a plantear de, bueno, cómo lo logra el gobierno también, que ganó las elecciones como ganó, y que maneja la opinión pública magistralmente. Y nos vamos a preguntar, ¿puede la oposición aprender algo de eso? Vení, ¿pueden los empresarios aprender algo del relato? Pero empezamos la Hora de Maquiavelo con una encuesta. Nuevamente tenemos una encuesta exclusiva hecha por Datamática, una encuesta telefónica sobre Malvinas. Y queríamos preguntar, bueno, con la duda, si la gente por ahí se cansó de este reclamo que algunos lo juzgamos como medio con no mucho sentido, que yo por lo menos creo que va a ser después de la guerra muy difícil que Argentina alguna vez vuelva a recuperar las Malvinas, por la fuerza por supuesto que no, porque ya perdimos, y por las buenas me parece que no sé si estamos en el buen camino, pero ¿qué opina la gente? ¿Qué dice la opinión pública? Y vamos a los bifes. Acá, encuesta de Datamática, una encuesta telefónica a nivel nacional. ¿Cree que alguna vez las Malvinas volverán a ser argentinas? El 57%, o sea, la mayor cantidad de gente, dentro de mucho tiempo, largo plazo. Nunca el 33%, yo estoy entre ese 33%, quiere que les diga, le confieso, y el pronto, mediano plazo, 3%. Existe gente que cree que en cualquier momento las Malvinas vuelven a ser argentinas. Bueno, segunda pregunta, yendo a fondo, ¿no? ¿Le parece importante que el gobierno dedique tiempo y recursos a reclamar la soberanía de las Malvinas, obviamente? Muy importante, 54%. Número kirchnerista, es el número de Cristina, el 54%. Algo importante, el 26%, poco importante el 12%, nada importante el 8%, o sea, entre poco y nada importante estamos en un 20%, una minoría. Y finalmente, preguntamos por el acuerdo con determinadas frases. Una es si Inglaterra usa el conflicto de alguna forma para tapar problemas internos, económicos, por ejemplo. Hay un 27% que está de acuerdo. Si la Argentina usa el conflicto para tapar sus problemas, el 4%, o sea, casi nadie. Si ninguno de los dos países usa el conflicto para tapar sus problemas, el 6%, si los dos países, si los dos países lo están usando para tapar el conflicto, y si ninguno de los países lo usa, el 42% la respuesta mayor. Así que si usted, no sé, si usted por casualidad coincide conmigo, que me parece que se han hecho, así como en su momento Galtieri le hizo el favor a Margaret Thatcher de generar el conflicto de Malvinas cuando Thatcher tenía un montón de problemas, porque claro, tenía un plan económico que funcionó, pero funcionó a largo plazo, y los ingleses le habían perdido la paciencia. Vino Galtieri para salvarla. ¿Y quién te dice que ahora Cameron no le hizo el mismo favor a Cristina? Pero, bueno, la opinión pública evidentemente no coincide conmigo como en tantas otras cosas. Así que quédese, en esta Hora de Maquiavelo vamos a hablar del relato y cómo aprender a usarlo. No se vaya. La Hora de Maquiavelo.
Villa La Angostura, un balcón con vista a la ensoñación, el corazón de la bahía, Apar y Spa Boutique. La hora de Maquiavelo. Bueno, y seguimos en la hora de Maquiavelo, le digo con quién, con un lujo. Gabriel Levinas es, por ahí te presento mal, pero periodista, también fue asesor político en algún momento y ahora es integrante de este nuevo grupo, digamos, de intelectuales no kirchneristas que se llama Plataforma 2012, digamos, es el anti carta abierta, digamos, un intelectual más bien tirando a la izquierda, ¿no? Podríamos decir, una cosa por el estilo. No es anticarta abierta, es para analizar las políticas de gobierno más que específicamente las cosas que pueden decir carta abierta. Una alternativa. No, sí, obviamente tenemos discusiones con carta abierta, pero nunca existía eso de tener así grupos intelectuales afines a, ¿no? Esto es nuevo. Bueno, por ahí está bueno eso. No, lo que es nuevo es que aparezca por televisión, pero siempre existió eso. Siempre existió, bueno. Lo tenemos a Felipe Noguera, usted ya lo conoce, Felipe Noguera, además de, bueno, de analista político y encuestador, bueno, el hombre es ahora el presidente de la Asociación de Consultores Políticos a nivel mundial. A nivel mundial, qué peligro, ¿no? ¿Cómo se llama la asociación? La IAPC, International Association. Que nos nuclea a todos los maquiavelitos, digamos, de alguna forma. Felipe Noguera, usted ya sabe que trabaja más afuera que acá, ayuda a poner al presidente guatemalteco, ¿no? Últimamente. Y bueno, ayude a ponerlo, suena un poco feo. A que llegue al poder. Y, por supuesto, lo tiene a Fernando Iglesias, que es un exdiputado que salió ahora recientemente, de exdiputado de la Coalición Cívica, el hombre también escritor y periodista, y uno de los buenos polemistas que se perdió el Congreso. Escuchémosla un segundo a Cristina para entrar en tema de alguna forma, ¿no? Yo me acuerdo allá por el 2009 cuando decían que como no teníamos el Parlamento y habíamos perdido y se había conformado el famoso Grupo A, yo iba a convertirme en la reina de los vetos. Y me acuerdo que debe haber habido tapas editoriales anunciando que yo iba a ser una vetadora serial. Cuando uno ve cómo sucede, las cosas que suceden, por ejemplo, en otros gobiernos de otros partidos políticos, y cuando ve que organizaciones no gubernamentales que nos criticaban tan duramente por lo que no habíamos hecho, porque además esto es lo fantástico del caso, nos criticaban no por lo que habíamos hecho, sino por lo que pensábamos que iban a hacer. Y ahora otros hacen esas cosas de vetadores seriales, las hacen y nadie les dice nada. Esto te va a ver como los aumentos de tarifas, ¿no? Que están diciendo que va a haber aumento de tarifas y los critican por los aumentos de tarifas que va a haber. No hemos aumentado ninguna tarifa, pero aumentó el subte el 127% y nadie dice nada, nadie de los medios, digo, nadie de los medios. Bueno, Cristina, de esta semana la cadena, después de un tiempo tuvimos una larga cadena de Cristina, tirando para todos lados, acá tira un poquito contra Macri, o fundamentalmente contra Macri, diciendo que el vetador es él, ella nunca vetó ni la ley de glaciares, ni el 82% móvil, diciendo que no aumentaron las tarifas. A mí me llegó ya aumento de tarifas, ya me llegó a la luz, ni te cuento, pero bueno, es lo que yo llamaría, no sé, se me ocurre un retacito ínfimo de lo que se llama el relato. ¿Por qué funciona tan bien? ¿Qué se les puede recomendar a, no sé, a la oposición? El relato siempre hay, siempre hubo, no es que esto sea nuevo. En inglés, en Estados Unidos, se habla de the narrative, la narrativa, la narración, y en todas las campañas electorales y las campañas de comunicación, siempre cuando uno hace la estrategia, dice, bueno, ¿y ahora cuál es la historia, la narración, el relato, the narrative? El nombre cambia, pero siempre hay que poner lo que uno está diciendo en el contexto de un flujo temporal que tenga sentido. En Argentina yo creo que hubo un relato muy importante en la década del 80 y del 90, que en el 80 fue oposición y en el 90 fue gobierno, que fue todo el relato de la necesidad de hacer una reforma del Estado, privatización, que la culpa de la inflación era la emisión monetaria. Este relato, digamos, que estaba acompañado a nivel mundial por lo que estaba haciendo Ronald Reagan o Margaret Thatcher, pero también Mitterrand y Felipe González, digamos, tuvo un correlato en Argentina de tal forma que cuando un gobierno como el de Menem, por las razones políticas que sean, se abrió a esa posibilidad, eso luego se convirtió
en lo que se dio a llamar el Argentina del primer mundo. Es decir, Argentina quería ser un país del primer mundo. Ese fue el relato, de alguna manera, de ese periodo, y yo argumentaría que funcionó bastante bien. Significaba cosas para la gente, a algunos les gustaba, a otros no les gustaba. Pero como muchos relatos y como el que estamos viendo ahora, una de las cosas importantes es que los relatos son construcciones colectivas. No hay un monje negro atrás de escena que escribe el relato y dice, vos vas a decir esto, vos vas a... O sea, pueden intentar hacerlo. Y cuando se va cambiando el relato, por ejemplo... Pero es participativo y por eso cambia. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando llegó el kirchnerismo dijo, vamos a agarrar YPF y se la vamos a dar a capitales locales, a empresarios locales. Bueno, ahora resulta que, claro, como la cosa no funcionó porque YPF bajó la producción, giró todas las divisas afuera, ahora el relato es estatizamos. Que yo creo que la diferencia y la gente acompaña siempre. En la época de Alfonsín yo diría que había dos relatos. El relato de Alfonsín, de la democracia, el tercer movimiento histórico, etcétera, que es un relato que termina fracasando, y había un relato alternativo que después pasa y que también tuvo sus éxitos y sus fracasos. Como que ahora el relato alternativo existe, pero está fracasado, digamos. Es muy débil el relato alternativo y lo que hay es un relato básicamente de gobernabilidad. Es decir, tenemos miedo a la falta de gobernabilidad, al desorden, al caos. Hace 10 años eso todavía lo tenemos, ¿no? El colapso social e institucional que tuvimos, y entonces principalmente el relato está alrededor de tener un gobierno fuerte y que no se desordene, que no haya violencia. ¿Es solamente eso o a la gente de repente se engancha con este, digamos, profundización del modelo, de repente más nacionalismo, o es simplemente decir, bueno, mira, no importa, pero son fuertes, conservan el gobierno y eso está bien? Yo creo que el argentino tiene una propensión a Selig. ¿Te acordás de Selig, la película de...? Sí. Era el hombrecito que estaba ahí en todas. Él podía convertirse en un amigo de Hitler, podía convertirse en un psicoanalista. Lo que tenía al lado, él lo asimilaba y lo hacía bien. Inclusive hace muchos años con Georgina Barbarossa se dio una obra de teatro que hablaba de eso, de la capacidad, el mismo tipo que estaba primero apaleado por los militares, a los 10 minutos, 3 días más tarde estaba con las Malvinas y bla, 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 y después con la derrota en contra de los milicos, y siempre el mismo personaje que después vota por Alfonsín, casi podríamos decir que es el mismo personaje, ¿no? Pero es lo que se agrega tal vez con el gobierno de Cristina, y que ya viene del gobierno de Kirchner, vos fíjate, un ejemplo es lo que pasa con Obama. Obama tiene una cadena, la más poderosa de los Estados Unidos, que es la Fox, que no hay día. Yo estuve ahí en Washington. Sí, le tiran mucho más le tiran a Obama mucho más que Clarín a Cristina. Todo el tiempo, todo el tiempo está... Si sometieran no hay programa a Cristina, política. Si sometieran a Cristina sí. a la presión que le hace Fox a Obama, con el poder real que tiene la Fox, que no tiene nada que ver con el de Clarín, te quiero decir que es otro poder. Más fuerte. Pero terrible el poder que tiene Fox en Estados Unidos. Y sin embargo, yo no escuché un solo discurso de Obama, de que todo el discurso esté hablando de los medios de comunicación, de los que hablan bien, de los que hablan mal. Ojo, cuando asumió Obama, no, hay que decir, cuando asumió Obama, al poco tiempo, sí. Una jefa de prensa de Obama sí. dijo, no vamos a permitir la entrada de la gente de Fox a las conferencias de prensa. Duró 15 días la jefa de prensa. 15 días. No vi un presidente de la Nación haciendo nada al respecto, quiero decir, ni tratando de nacionalizar el diario, ni tratando de sacarle las acciones, ni cortarle el papel, ni ninguna de las historias que pasan acá. Pero lo peor es que la conversación de la presidenta con su gente, que los está escuchando por cadena, es justamente acerca de lo que sale y lo que no sale en el diario, que lo que tendrían que decir y no dicen, todo ese tipo de cosas que ayudan a formar ese relato, que la gente, por supuesto, se prende en toda esa historia, y el relato en realidad es un relato enteramente falso. Porque si uno se pone a analizar cada una de las cosas que ese relato contiene y las busca, por ejemplo, un día dijo que así se habían construido 1.200 escuelas, es una escuela cada 2 días y medio, que eso había hecho el kirchnerismo. Cuando te pones a analizar los datos reales, cosa que no es fácil más que Sarmiento. Cosa que no es fácil en Argentina porque no hay acceso a información. Es decir, la libertad de prensa en Argentina no existe porque la libertad de prensa necesita 2 cosas, que vos puedas decir lo que quieras, pero además que vos puedas ir al Estado y pedir la información que necesitas. Esa parte en Argentina ¿Puede ser no existe. que ahora Cristina bloquea a periodistas incómodos, No, el en Twitter? El Estado es absolutamente impermeable para dar información como antes daba.
nunca dio demasiado, pero siempre se consigue información. Ahora directamente está No hay cerrado acceso a y la- aún haciendo todos los pedidos formales que corresponden, salvo que seas Poder Ciudadano y tengas una bocina Sí, así no hay, de no hay grande, no hay periodismo que funcione no. sin acceso a la Bueno, información entonces, pública. ese es el primer problema que hay. Cuando hicimos un trabajo durante semanas para ver exactamente cuál era la verdad de esas 1.200 escuelas de las que se hablaba, te encontrabas que en realidad nuevas específicamente, una escuela que antes no existía y ahora existe, son muy poquitas. La mayoría son reconstrucciones de escuelas existentes, reparaciones, modificaciones de edificio, totales o parciales, pero en realidad no es que a partir de esas 1.200 escuelas existan 600.000 plazas más o 600.000 bancas más. Son las mismas bancas que existían, mejoradas, arregladas, por supuesto, y bienvenido. Pero entonces vos decís 1.200 y te parece una maravilla. 1.200 es una cifra enorme. Vos mismo te llamó la atención la palabra 1.200. Pero cuando te fijás, resulta ser que habría que hacer por lo menos 4.000 para que la cosa esté como tiene que estar. 4.000 incluyen escuelas de frontera, escuelas rurales. Pero a la gente pero eso 1.200 le te preocupa pega. eso si alguien va y le dice, supongamos que Clarín publique, hay alguien que realmente descubrió que no son las 4.000 o 1.200, sino que son 400. Si en realidad, si cada vez que alguien dice una cosa como esta, aparece realmente y justificadamente y documentadamente que eso no es cierto, y se pone en tela de juicio eso, se empieza a disputar el relato. Pero lo que más disputa el relato es la realidad. Es decir, que lo que disputaría el relato, a la larga, es la señora que tiene que mandar a su chico 30 kilómetros para que vaya a estudiar. Pero, es decir, que si eso deja de pasar, eso a la larga el relato... Insisto, ¿no? 54% sacó Cristina hace 3 meses. Sí. Entonces, la gente, por más que no sé... Yo creo que hay dos elementos, Diego. El primero es una base fundamental de conformismo económico, que la Argentina ya pasó. Yo soy del 57, en los 70 era el 62% votó al general Perón, que se estaba por morir y que había puesto de vicepresidenta a Isabel Perón, porque había una situación de un país con expectativas crecientes. Eso se terminó con el Rodrigazo. Y siguió después con la plata dulce, otra situación de conformismo creciente que llevó a apoyar el Mundial, las Malvinas. Bueno, las Malvinas fue el coletazo final, en realidad. Sí, pero mirar para otro lado durante el genocidio, apoyar el Mundial, etcétera. En los 90 eso fue la convertibilidad. Entonces nosotros tenemos una situación básica de conformismo creciente porque nadie analiza cuáles son los factores de la Argentina. Para mí la Argentina le va, entre comillas, la macroeconomía va relativamente bien hasta ahora, porque ha cambiado completamente el escenario internacional y porque aparte tuvimos una recuperación muy grande después de una crisis, cosa que sucedió también a Ben Bernanke, después que de es la el hiperinflación. presidente de la Reserva Federal, nunca le vamos a poner un monumento, ¿no? Ese que hace que las tasas estén en cero y que gracias a eso los commodities estén volando por ahí. Ahora, el segundo punto para mí es que es fuerte del relato kirchnerista, es que sintoniza con una serie de sentidos comunes que están muy instalados en nuestra sociedad y que se ven muy bien en el gráfico anterior de Malvinas. O sea, ¿cómo la gente puede pensar que Malvinas es un punto central, más de la mitad de la gente? Digo, ¿vos tenés idea de cuál es la Fernando proporción? Iglesias es autor de un libro, ¿no? Sí, acabo de, a mediados de marzo sale, se llama Crítica del Nacionalismo Argentino, la cuestión Malvinas, que es el dispositivo central del nacionalismo argentino y de los sentidos comunes que se disparan. Ahora, ¿vos tenés idea de qué proporción tiene el territorio de Malvinas con respecto al territorio argentino? Sí, es una ínfima parte y El tenemos... territorio argentino es 200 veces más grande, es el 8º territorio del mundo. La Argentina debe tener además, la cantidad de recursos naturales per cápita más grande del mundo. Yo ¿Alguien puede creer que si Argentina hoy recupera su soberanía sobre Villa 31, la 11-14, donde la Argentina no tiene más soberanía, donde perdió su soberanía, es mucho más territorio en superficie, ni hablemos de la cantidad de gente, por supuesto, pero en además, superficie que las Malvinas. El problema hoy es que los países, si no compararemos Argentina con Japón, está claro que los recursos naturales tienen un rol contradictorio. Existe además una teoría económica, la de la maldición de los recursos naturales, que muestra cómo muchas veces los recursos naturales provocan subdesarrollo y además sistemas despóticos. Y Japón, que no tiene ni territorio, ni energía, ni nada, es una potencia mundial y la Argentina es un país inexplicable porque tendría las condiciones. Tenemos si uno hace recursos naturales per cápita, debemos ser el primero o el segundo país del mundo. Entonces, ¿quién puede pensar que ese es un problema central en una Argentina donde tenemos, después de 8 años de crecimiento como tuve, el 30% de pobres? Es una locura, pero es lo que la gente opina. Y yo creo que hay un montón de sentidos comunes instalados por el nacionalismo. Esta es una de las tesis centrales del libro. Yo creo que la foto que explica la política argentina de los últimos 80 años es una que se sacó el día en que Uriburu entró a la Casa Rosada.
está Uriburu en el auto, saludando, y en el estribo, o al costado del estribo, está el general Perón. Yo creo que esas son las dos grandes ramas del nacionalismo argentino, la militar y la populista, que han gobernado estos 80 años. Por supuesto, la militar es la más despreciable, es incomparablemente más dañina, es decir, uno no puede comparar a Videla con Perón. O sea, lo de Videla... Pero lo cierto también es que la Argentina se sacó de encima al Partido Nacionalista Militar y no se termina de sacar nunca de encima al Partido Nacionalista Populista, que ha gobernado con su variante neoliberal en los 90 y con su variante más populista, Nacan Pop, ahora 20 de los últimos 22 años. Y sin embargo el relato, vos le preguntás a la gente y dice, no, pero lo que tiene miedo, como decía recién Felipe, a la gente es a los 2 años de la Rúa. Ahora, el gobierno de la Alianza fue un desastre, se llegó a una situación, pero está claro que los problemas que le estallaron a la Alianza los había creado Menem. Y no hay una crítica de esto, todavía corren con que la oposición es la Alianza, y eso está como instalado. Ahora, cuando vos haces, yo siempre hago el mismo chiste, le digo, a los que me dicen del kirchnerismo que la oposición es la Alianza, yo les hago una apuesta, que yo les pago la cifra que ustedes quieran por cada político de la oposición en la Alianza. Hay uno en el gobierno. Seguro, bien, bueno, pero seguro. La mitad de la mitad. Garré, no alguno, la mitad. El Chacho Álvarez era. La mitad de la Alianza era el Frepaso, era un punto central. Garré, Abad, Medina. A eso voy. El relato, y nos están echando, el relato logra que ese tipo de cosas la gente la tenga en el olvido y en el fondo diga, no, los de... Sí, hasta que la cosa va mal, y la Argentina ha tenido grandes barquinazos. Triunfa un relato mientras económicamente va bien, después cuando económicamente eso estalla, nos vamos como un barquinazo del otro lado y no sacamos las conclusiones correctas. Yo, mientras nos echan, como siempre me quedo con la última palabra, yo creo que la Argentina, por lo menos las condiciones externas que hicieron boom económico de commodities de la Argentina, no van a cambiar. Siguen ahí y me parece que la oposición, ahora vamos a hablar sobre qué tienen que hacer los empresarios, me parece que la oposición tiene que estar pensando, tiene que ponerse a pensar en cómo generar un relato. Muchas gracias, Gabriel Levinas, muchas gracias, Felipe Noguera, felicitaciones por el nombramiento, Fernando Iglesias, y quédese, seguimos en la hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. En 1972, la hora. La hora de Maquiavelo. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿no? El tema del relato, seguimos con el tema del relato, con la pregunta de, al gobierno le funcionó perfectamente porque, bueno, de repente lo va cambiando, lo va moldando, ahora resulta que llegó la hora del ajuste, porque bueno, obviamente se acabó la plata, llegó la hora del ajuste, pero se trata de sintonía fina y la gente compra, o sea, la gente lo toma, y mi pregunta es, Federico Rey Lennon es asesor de empresas a través de New Link, la consultora para la que trabaja, el catedrático, y estamos viendo cómo el gobierno, si hay inflación, termina echando la culpa a los empresarios, que en definitiva son los que suben los precios. Si se acaba el petróleo, la culpa la tiene YPF, no la política energética. Si se van los dólares y hay que cerrar las importaciones, decimos que lo hacemos para proteger a la industria nacional. La gente compra. Y las empresas, que en el fondo terminan en el banquillo de los acusados, ¿tendrían que tener un relato o algo así? Sí, yo creo que sí. Es cierto un poco lo que decía antes Felipe Noguera, hay un relato único, entonces se hace más complejo también para las empresas introducir su propia voz en ese relato. Pero no hay alternativa, es decir, hay que hacerlo.
¿Vos los ves que están haciendo algo así? Porque yo cada vez se las escucha menos. Yo veo algunos atisbos en algunas empresas, en algunos empresarios, de comenzar a hacerlo. Me parece que en la Argentina esa postura que en otros países la toman las cámaras empresarias con mucho éxito. Acá ni siquiera las cámaras empresarias no han funcionado en ese sentido, han funcionado más en el sentido de buscar ciertas prebendas, de buscar cierto... Claro, hacen como lo que se llamaría un lobby, silencioso. Pero no han llevado la voz cantante de la construcción del relato, ¿no? Porque yo digo que me parece que esta nueva etapa del kirchnerismo, digamos, en esta profundización del modelo, bueno, realmente Cristina está dando claras señales de ir hacia mayor estatismo, mayor intervencionismo, mayor, digamos, dispersión o caprichismo, si se quiere, de medidas económicas, que para las empresas en general, no digo que haya algunas que estén haciendo dinero con eso, ¿no? No digo que alguna que le cierren completamente la economía, por ahí sí está ganando plata, pero en general, hasta de Mendiguren, el famoso, el capo de la UIA, tuvo que salir a decir, no, paren, déjennos importar, porque en definitiva lo que nosotros fabricamos se hace con cosas importadas. Y silencio. Sí. Hay ciertos temores. Acordate que Aranguren, ¿no? Con Shell fue uno de los... El único que se plantó y dijo yo defiendo. Y la verdad que no le fue del todo bien en algún momento. Acordate que hubo como piquetes en todas las estaciones Shell. Néstor Kirchner había mandado a los piqueteros a boicotear las estaciones de servicio. Quedó una sensación de cierto temor en los empresarios de hablar. Pero me parece que hay que hacerlo, ¿no? Le digo lo que vamos a hacer, porque usted ya sabe, porque usted ve La Hora de Maquiavelo, ahora con Federico Rey Lennon de New Link, le vamos a proponer que haga un ejercicio de pensar cómo podría ser ese relato, para usar el término, ¿no?, de los empresarios, y usted sabe cómo funciona el programa. Nosotros terminamos aquí ahora en Metro, y usted puede seguir mirando La Hora de Maquiavelo en la web de lahorademaquiavelo.com, a la derecha, a la izquierda el reproductorcito para repasar, a la derecha esta entrevista que vamos a hacer con Federico Rey Lennon, y yo mientras tanto le digo, ¿no?, como siempre, como desde hace casi 10 años, mire, la realidad, ¿no?, está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí en La Hora de Maquiavelo lo que nos importa desde hace casi 10 años es la percepción. Chau, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22, y después te sigo online en la página de lahorademaquiavelo.com o en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo. Chau.